Tal, chicos, entonces vamos a resolver el control rápidamente y luego avanzamos lo que nos falta del do file que dejamos pendiente en la sesión anterior. Entonces leamos, dice, vamos a pregunta 1. A ustedes les llega de forma desordenada. Le dice, ¿cuál es la diferencia entre las siguientes líneas de código? Dijimos que estas tres líneas de código em, básicamente trataban de hacer lo mismo, que es sumar estas dos variables, pero con algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, esta, si tú tenías valor perdido en alguna parte, la suma sería valor perdido, ¿no? Entonces, para que exista esa suma, ambos valores tenían que ser números. Si uno de ellos era valor perdido, el resultado era valor perdido. Este también hacía la suma de ambas variables, solamente que consideraba el valor perdido como si fuera cero, ¿no? Si tendría 5 más valor perdido, la suma era 5, ¿no? Si acá era 5 más valor perdido, la suma era valor perdido. Y en este último, también lo que hacía era sumar estas dos variables, solamente que cuando encontraba missing y missing, la suma era missing. Pero si uno de ellos eh, era missing, consideraba como la suma como ese missing fuera cero, ¿no? Vamos a poner un ejemplo acá. Eh, por ejemplo, si yo sumaba 5 más missing, en el primer caso, en la primera línea de código me iba a dar missing. 5 más valor perdido, con la segunda línea de código me iba a dar 5. Con la tercera línea de código, 5 más valor missing, también me iba a dar 5. Solamente que en el caso extremo, donde era valor perdido más valor perdido, esto iba a ser valor perdido. En este segundo, valor perdido más valor perdido iba a ser, ¿dónde está? Valor perdido es igual a 0. Y acá, valor perdido más, más valor perdido es igual a valor perdido. La diferencia. Con el gen variable 1 igual variable 2 más variable 3, el missing siempre se considera como valor indefinido. Entonces, 5 más missing, missing, missing más missing, missing. En el segundo, me considera que el missing es equivalente a un 0. 5 más missing, 5. Missing más missing, 0. En el tercero le estoy diciendo que considere el missing como 0, por eso acá es 5 más missing 5. Pero en el caso extremo donde ambos sean missing, hay que considere missing. Esa es la diferencia. Ah, sí, justo Cristian me comentó eso, ¿no? Cuando todos son missing, la suma es cero. Está bien. Listo, sigamos. ¿En qué se diferencia el comando gen y ejem? Resulta que ambos sirven para generar nuevas variables, para crear una nueva variable, solamente que el gen es bastante limitada, mientras que el ejem permite utilizar subcomandos, ¿no? Habíamos visto que con el gen simplemente podría ser variable 1 es igual variable 2 más variable 3. Y el gen hace solamente eso, ¿no? Suma, resta, multiplica, divide, eleva al cuadrado. Pero si yo quiero utilizar un subcomando como raw total o un subcomando como eh, desviación estándar total, esos subcomandos solamente funcionan con el gen. Entonces, en principio, hacen lo mismo, crean una variable nueva,
Pero el gem es mucho más complejo porque permite utilizar subcomandos. Pues esa es la única diferencia. Siguiente. Explique para qué sirve la siguiente línea de código. Entonces dijimos, esta parte de acá sirve para ordenar y crear para crear grupos, ¿no? Por ejemplo, primero sort sirve para ordenar. Mi base de datos la voy a ordenar según la variable uno, de mayor a menor o en forma alfabética. Y el by sirve para decirle crea grupos según esa variable. Si variable uno fuera género, me hubiera creado dos grupos. Un grupo de hombres, un grupo de mujeres. Si variable uno era departamentos, me creaba 25 departamentos, incluyendo el Callao, ¿no? 5 departamentos. Si variable uno era área, entonces podía ser urbana rural. Entonces, para eso sirve esto, separar mi base de datos en grupos. Y luego, esta parte me está diciendo, créame una variable 2, donde esté la suma de todos los valores de la variable 3, pero separando por cada grupo, ¿no? Entonces, para el grupo, no sé, supongamos que género, ¿no? Para los varones, pero para los hombres, me va a dar un valor y para las mujeres el valor va a ser distinto. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre las siguientes líneas de código? Todo parece muy similar, la única diferencia es que acá es max y acá raw max, ¿no? ¿Por qué sucedía eso? Porque acá le estamos diciendo, búscame el valor máximo de la fila compuesta por esas variables. Y acá le estoy diciendo, búscame el valor máximo de todos los valores de variable 2 y variable 3. Abramos una base de datos, cualquiera. Entonces, por ejemplo, si yo le decía, utiliza el primero, vamos a ver. Si yo le decía la primera línea de código para esas dos variables, supongamos que esta es variable 2, variable 3, y le decía, raw max, le decía, elígeme el máximo valor de esos dos, 4 o 0. Me decía 4. Elígeme el valor de esta fila, 1. Elígame el máximo de estos dos, 17. Elígeme el máximo de estos dos. Ese era raw max. Pero el max solito lo que le dice es, hállame el máximo de todo ese conjunto de datos, de ambas columnas. Entonces, esa es la diferencia que parece sutil, pero que es grande. Y finalmente, ¿cuál es el error en la siguiente línea de código? Y acá resulta que si yo correría esto, no me va a correr porque gem no permite utilizar subcomandos. Acá adelante debería ser egem, porque el egem es el único que permite subcomandos. Pregunta, chicos. Ya, chicos, entonces hoy día o mañana califico esto y pongo sus notas. ¿Qué más? Recibí algunos correos que no pude contestar. Uno de los correos era de un compañero que me pedía colgar los do files con anticipación. Sí, tiene razón. Entonces, lo que voy a hacer desde la siguiente clase, lo que estaba haciendo usualmente era pasarles el do file al inicio de la clase, ¿no? Desde ahora lo que voy a hacer es poner, antes de la clase, voy a poner sesión tal, do file, entre paréntesis, preliminar. Eso es lo que les voy a poner antes de cada clase para que ustedes puedan revisar y puedan descargar la base de datos con anticipación. Luego, les colgué esto,
que son los controles de verano, los controles que hubo en verano. Y si se dan cuenta, se han repetido varias preguntas, así que fácil se van a repetir más preguntas en el futuro. Por ejemplo, esta pregunta de qué diferencia hay entre gen y egen, creo que ya la había tomado antes. Por ahí debe estar. Pues así hay varias preguntas que se repiten. Acá están. Explique la diferencia entre gen y egen. Fácil se van a repetir otras preguntas luego. ¿Qué más? Eso. Y su delegada me escribió y no le pude contestar sobre la clase que no dimos la semana anterior. La semana anterior no pude dar una clase y tampoco pude grabarla, así que la voy a tratar de grabar esa semana y la voy a subir. Porque si acordamos una fecha de recuperación, seguro va a ser difícil coordinar una fecha donde la mayoría pueda, así que mejor la grabo. En estos días la voy a grabar, no se preocupen. Ok, eso sería, creo que cuestiones administrativas. ¿Tienen preguntas? Ahora vamos, si alguien tiene preguntas, es el momento. Ya, entonces, les he pasado el do file, que en realidad es el do file que hemos estado trabajando en las últimas sesiones. No hemos terminado todavía ese do file. Nos hemos quedado en la línea 90, creo. Así que vamos a retomar desde la línea 90. O no, no, más abajo, ¿no? ¿Quién se acuerda dónde nos quedamos? Mm, sí, creo que en la 90 nos quedamos. Sí, en la 90. Ya, entonces continuamos en la 90. Está bien. Jorge me pregunta si en la control, en lugar de subcomando, puso subfunción. Está bien. Es lo mismo. No te preocupes. Ya, entonces, abran y veamos. Entonces, yo estoy trabajando en esa carpeta. Así que voy a poner acá. Esta ya es la sesión 7. Si a alguien no le contesté los correos, le voy a responder lo más pronto. Sorry si no he contestado. A ver, entonces, habíamos hecho todo esto y nos quedamos acá en el 90. Ah, si no corre, vamos a ver qué pasó acá. Ya. Entonces, filial 91. Bueno, esto ya habíamos visto un poquito antes, ¿no? Los comandos de string, to string, encode, recode. Repasemos un poco. Pues yo tengo una variable que se llama nombre mercado. Veamos. ¿Dónde está esa variable? Nombre mercado. Acá está. Esta variable, nombre mercado, que tiene los nombres de todos los mercados de abastos. Santa Mónica, Santa Elisa, Mercado Central de Chala. Ujú. A ver, yo voy a tratar de hacerle un string. ¿Se podrá? Corro y me dice sí. Se corre, pero me dice, esta variable contiene valores no numéricos, entonces no se reemplaza, entonces no ha corrido, ¿no? ¿Por qué? Porque el comando de string era para convertir una variable, eh, cualquier variable, a una numérica de string. String es texto y de string era des- quitarle el formato de texto y convertirlo a número. Pero en este caso,
no puedo aplicarlo porque son palabras. El de string se podría aplicar en este caso del CCDD, que es un texto porque está en rojo, pero que si yo le quito ese formato me quedan números. Acá también le puedo aplicar de string porque está guardado como texto, pero en realidad en el fondo son números. Es muy distinto esta variable nombre mercado, que es texto y tiene formato texto y finalmente sí es texto, así que no le puedo aplicar de string. Entonces, ¿qué hago? Bueno, veamos el ejemplo acá. El CCDD, que está guardado en formato texto, pero en el fondo es número, sí le puedo aplicar el de string. Me va a generar una variable que se llama CCDDN, ¿no? Acá está. Que era texto, lo ha convertido a formato número. Listo. Y bueno, si tengo el número, que es CCDN, lo puedo convertir a texto con toString. ToString es llevarlo a formato texto. ¿Ya está? Esto era número, ahora está en formato texto. Y vemos, en el caso de nombre mercado, no podía aplicarle de string, pero sí le puedo aplicar encode. Entonces, ¿qué hace el encode? Veamos, corro. Y me genera una variable que se llama nombre mercado n. Voy acá y acá está. Es la misma variable nombre mercado, solamente que ese texto lo ha convertido en una variable categórica. Si yo hago clic encima de cada uno, este es categoría 707, que tiene como etiqueta mercado de abastos. Este mercado Pedro Ruiz 2 tiene como número de categoría 1478. Esta categoría 914 tiene una etiqueta que es Mercado de Distritos de Independencia Señor de los Milagros. Y así, tengo para cada categoría, se le asigna una etiqueta, un nombre. Listo. Y si quiero hacer al revés, en lugar de convertir una variable texto a una categórica, quiero convertir una categórica a texto, ¿qué hago? Encode. A ver, esta variable, esta variable la voy a convertir en texto. Y acá al costado me ha generado este. Nombre mercado es el sentido inverso. El sentido inverso de encode es decode. Jorge, Profe, tengo una pregunta. ¿Y si yo uso el encode, qué pasa si hay mercados con el mismo nombre? ¿Recibe el mismo código? exacto, sí. En ese caso, todos son únicos porque el nombre es único, ¿no? Pero si tendrías, si esto era, por ejemplo, hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer, me hubiera creado solamente categoría uno y categoría 2, ¿no? Entonces, sí, si tienen el mismo etiqueta, le asigna el mismo número. Listo, sigamos. Luego, los comandos keep y drop. ¿Cuál es la diferencia entre keep y drop? Son antónimos, ¿no? Keep es quedarse con algo y drop, borrar algo. Entonces acá le digo, quédate solamente con esta lista, con estas variables. La variable departamento, la variable CCDD, provincia, CCPP, distrito, CCDI, nombre mercado, P29, P36-2, esta que voy a decirle en un rato qué es, puesto 100, puesto 39, asterisco, que le voy a decir que en un rato qué es, y P41. La pregunta es, ¿qué es esto? No hay variables. Si yo busco acá, no hay una variable P32 asterisco. No existe. Tampoco existe P39 asterisco.
Pues ¿por qué acá he puesto P32 asterisco y P39 asterisco? Resulta que cuando pongo asterisco le estoy diciendo todas las variables que empiecen con P32. Acá. Todas las variables que empiecen con P39. Si yo pongo acá P39, hay P39 subguión 1, subguión 2, subguión 3, subguión 9, otro, subguión 39 total. Cuando estoy poniendo P39 asterisco, estoy diciendo todos estos. Todos los que empiezan con P39. Acá también, ¿no? P32, todos los que empiezan con P32. P32 subguión 1, subguión 2, subguión 3. Así no tengo que escribir toda la lista completa, sino lo resumo en esto, ¿no? Entonces, si yo quiero decirle, quédate con todas las variables, si pongo esto, le estoy diciendo, quédate con todas las variables, ¿no? Todas las que empiezan con espacio, o algo así. Vamos a correr. Ya me dice que no existe la variable punto 100. Entonces, borro eso. Ya está. Si me doy cuenta, se ha quedado solamente con esas variables. Y drop es borrar, ¿no? Voy a crear solamente como ejemplo esta variable x, que es una variable de puros unos. Más acá. Una variable de puros unos. Y si yo quiero borrarla, le pongo drop x. Y ya está, se borra. El asterisco es para decirle todas las variables. En este le estoy diciendo, quédate con todas las variables. Si le pondría drop asterisco, sería borra todas las variables. En este caso, el asterisco sirve para decirle todos los que empiezan con P39. ¿Qué más? Ya. Acá. Le estoy diciendo, quédate solamente si la variable P36-2 es mayor o igual a 10. Entonces, lo que va a hacer es buscar a todas las filas donde la variable P36-2, P36-2, es mayor a 10. ¿No? Por ejemplo, esta fila donde esta variable P36-2 es 31, la va a dejar, no la va a borrar. Pero si encuentra alguna, por ejemplo, este individuo tiene en esta variable P36-2 el valor 4, entonces lo que va a hacer Stata es borrar toda esta fila, a toda la observación. Entonces keep lo que hace es, se queda, keep if, quédate si se cumple esa condición. Mantén esa observación si se cumple esa condición. Cuando aparece in, lo que le estoy diciendo es quédate con las filas que están desde la fila 1 hasta la fila 2000. A ver, acá tengo 2612 filas. Voy a correr esto, que es decirle, quédate solamente de la fila 1 a la 2000. Entonces, acá está 2000. Quédate solamente con los que están en la fila 1 a la 1000. Y acá está, hasta la 1000 se quedó. ¿Mm? Para eso sirve el keep y el drop. Keep, quédate con las variables. Drop, bórrame. Keep, quédate con algo. Drop, bórrame algo. Ok, eso hasta ahí. Ya, sigamos. Otra variable, pero otro comando que se usa frecuentemente, rename, que la traducción sería renombrar, ¿no? Entonces, yo tengo una variable P391 y no me gusta tener esas variables que tienen etiquetas o nombres así, ¿no? Códigos, un nombre, no me dice nada. Entonces, yo le voy a decir que se llame puesto su guión ver, ¿no? Puestos de verduras.
a esa variable. Ahora le voy a cambiar el nombre, P391. Acá P391. Ahora voy a poner rename. Y ahora se cambió. Ahora es puestos, subguión, ver. Eso es para cambiar el nombre de una variable. Pero si yo quiero cambiar el nombre de varias variables, entonces voy a poner entre paréntesis la lista de variables originales, los nombres originales. Y en el siguiente eh, conjunto que va a estar en paréntesis, el siguiente paréntesis, los nombres nuevos. En este paréntesis, los nombres originales. En este paréntesis, los nombres nuevos. Pues a P392 le voy a cambiar compuestos fru y a P393 compuestos car. ¿No? Y así, si hay 10 variables, en cada paréntesis va a haber 10 nombres, ¿no? Para cambiar los nombres. Acá me dice, su compañero, ¿se puede cambiar de golpe a todos los que tengan asterisco de una misma variable? Mm, no, porque tendrías que ponerle, porque, ahora sí, sí es lo que entiendo, sí, todos los que empiezan con P39, así. Mm, no se podría, ¿no? Porque debería poner, vamos a ver uno, ya, vamos a probar. Buena curiosidad de su compañero. Todos los que empiezan con P32, ¿sí? Los que empiezan con P32, y le voy a poner que a la primera le llame a la segunda B, a la tercera C, ¿no? Mm, Le estoy diciendo, acá deberían haber tres variables, porque hay tres que empiezan con P32, a la primera que le llame a la segunda B y a la tercera C. Veamos si corre. Sí, corrió, ¿no? A la primera A, B y C. Sí. Buena observación de su compañero, si se puede hacer de esa forma. Listo. Gracias por el aporte. No, otorgarles el mismo nombre, no, no, porque no puede haber variables con el mismo nombre. Ahí sí te saldría error. A ver, probemos. Vamos a abrir la base de datos y vamos a ponerle acá que a todos los llame A. No se puede, ¿no? O que todos los llame a asterisco. Mm, mm. Si le pones A asterisco, le va a poner A1, A2, A3. Podría ser. Buena observación de su compañero, nunca lo había pensado. Esto puede servir para bases de datos muy grandes, con un montón de variables. Mm, Vamos a dejarlo acá. Vamos a ponerle así. Gracias. Ok, sigamos. El comando order. El comando order sirve para ordenar la base de datos. En ocasiones vamos a tener bases de datos muy desordenadas. Entonces, hay que un poquito ordenarlas, ¿no? Por ejemplo, usualmente cuando descargamos la ENDES, la ENAU, nosotros queremos que al inicio esté el código del conglomerado, el código del departamento, de la provincia, del distrito, el código de la familia, ¿no? Primero queremos que ponga adelante todos los identificadores. Y después ya quiero que ponga las variables eh, socioeconómicas y todo eso, ¿no? Pero a veces cuando descargamos la ENAU, la ENDES, todo está desordenado. Entonces lo que le voy a decir a Stata es, ordéname y ponme al inicio
de mi base de datos, la primera variable, nombre mercado. Borro. Me doy cuenta que acá, al inicio, me ha puesto esa variable. Yo quiero que al inicio esté las variables ccdd, ccpp y ccdi. Me doy cuenta que acá al inicio me ha puesto las tres variables. ¿Es de utilidad? Sí, sobre todo cuando queremos queremos tener los identificadores juntos, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo trabajo con la ENDES, quiero que al inicio estén las variables que identifican a la mujer, luego quiero que estén las variables que me hablen sobre violencia física, luego quiero que estén las variables que den información sobre violencia sexual, después las variables que violencia emocional, luego recién quiero que me ponga la información sobre su pareja, luego recién información sobre la localidad donde vive, luego quiero que me ponga información sobre si ha sido víctima de violencia en el pasado, pues quiero que mi base de datos esté así bien ordenadita. Para eso sirve esto. Y sigamos. Dice, comandos para manipular observaciones. Entonces, veamos. Vamos a desbloquear esto. Acá le estoy diciendo a Stata, genérame una variable que se llame paret, latsem, con el valor de 1, si se cumple toda esta condición. ¿Qué es toda esa condición? Me dice que la variable P41 sea 1 o que la variable P41 sea 2. Veamos qué es P41. P41 es el material predominante de las paredes del local. Entonces, yo voy a decirle que me interesa que las paredes sean de ladrillo o cemento, esas dos. ¿Por qué? Porque son materiales resistentes, lo que se le dice en construcción materiales nobles, ¿no? Materiales de calidad. Estos son materiales precarios, así que le voy a poner 1 si es uno de estos dos y 0 si es uno de los siguientes. Pero acá me aparece solamente la etiqueta, pero no me aparece el numerito asociado a esa etiqueta. Entonces, en lugar de tab P41, le pongo tab P41 y al final null. Null se refiere a no label. Hazme la misma tabla, pero sin la etiqueta, solo con los números. Acá me doy cuenta que 1 se refiere a ladrillo, 2 a piedra o sillar con cal o cemento, 3 adobe o tapia, 6 madera, 7 estera y 8 otros. Acá le estoy diciendo, genera una variable pared, ladrillo, cemento con valor de 1 si P41 es 1 o P41 es 2. Esa rayita es O. Corro, abro mi base de datos y acá están. Hay un montón de unos, hay casilleros vacíos y acá le voy a decir. Esa variable que ya existe, reemplázala con 0 si P41 toma el valor de 3, 6, 7 u 8. Corro. Y acá al final me aparece que ha completado con ceros, ¿no? Y ya está. Esas dos líneas que parecen súper largas, las puedo resumir en esta línea 131. La línea 131 hace lo mismo que la 128 junto con la 129. Acá le estoy diciendo, genérame esa variable que va a tomar el valor de 1 si se cumple esta condición. Acá voy a ponerle otro nombre, por ejemplo.
pared LATSEM 1. Todo esto es una abreviación para esto. Voy a correr y abro. Esa es la que creé con 2 líneas de código. Esta la creé con una línea de código. Y si se dan cuenta, es lo mismo. No hay diferencias. Es idéntica, pues son 2 formas de hacer lo mismo. ¿Alguna desventaja? La única desventaja es que um, mm, ya la única desventaja es si hay un montón de valores perdidos. Supongamos que P41 toma el valor de 1, 2, 3, 6, 7, 8, pero también toma valores de missing, ¿no? Entonces, con esto, si yo corro esto, si P41 tiene missing, pared LATSEM va a tener missing. Pero con esto, missing va a terminar apareciendo con valor de 0 en pared LATSEM 1. Es la única desventaja. Pero depende de que estén trabajando. Si están trabajando con una base administrativa que es bien desordenada y mal tipeada, yo preferiría esto. Es una base de datos más organizada, como del INEI, alguna base del INEI, yo trabajaría simplemente con esto. Sigamos. Y acá. Por ejemplo, veamos la variable P32, 2. P32, 2. Uy, buena pregunta de Luis. Luis dice si existe algún comando que sirva como control Z. No, no existe ninguna variable que te permita retroceder. Pero es exactamente por eso que utilizamos el do file, ¿no? Por ejemplo, si yo me equivoco acá, hago algo mal y se malogra mi código, puedo correr de vuelta todo, ¿no? No existe un comando control Z. Veamos. Me dice la variable P32, 2. No la encuentro. Creo que la borré hace un rato. Sí, pues la borré hace un rato. La borré hace un rato, así que vamos a abrir la base original. Estás acá. Bueno, si quieres correr todo, no tienes, si está acá, en cualquier sitio, y haces control D, se va a correr todo. Si haces clic acá, sin seleccionar, también se va a correr todo. O sea, no selecciones y solamente pon control D y se corre todo. Y así vamos. Variable P32, 2. ¿Qué es? Dice, área construida, del mercado, ¿no? Me dice que, vamos a, toma el valor de 10 hasta de 200.000, ¿no? Hay mercados súper grandes y otros bien chiquitos. Entonces, yo no quiero trabajar con esa variable, me parece muy amplia. La voy a partir en segmentos. Voy a decir, los que tienen tamaño menos a 500, debe estar en metros cuadrados, ¿no? Supongo. Los que tienen menos de 500 metros cuadrados, le voy a poner categoría 1. Los que tienen desde 500 hasta 1000 metros cuadrados, categoría 2.
Los que tienen desde 1000 hasta 2000 metros cuadrados, categoría 3. Desde 2000 hasta 3000 metros cuadrados, categoría 4. Desde 3000 hasta más, categoría 5. ¿Cómo hago eso? Así. Genero una variable, grupo de área construida, que toma el valor de 1 si P322 es menor a 500, y luego voy reemplazando. Reemplázame la variable grupo acons con el valor 2 si la variable P322 está en este rango. Y así para cada uno. Entonces, voy a mi base de datos y acá está. Me creo esta variable grupo acons que tiene 5 categorías. Y esto es interesante por varias razones. Porque usualmente cuando van a hacer regresiones, tener muchos valores a veces es un poco problemático. Por ejemplo, suele pasar en econometría que la variable educación en ocasiones, educación, se puede poner en años, ¿no? Una variable que la gente tiene un año de educación, 2, 3, 4, 5, 6, no sé, 15 años de educación. Pero hay otros investigadores que en lugar de poner años de educación, ponen categorías de educación. Es decir, uno es primaria completa, dos, secundaria completa, tres, superior completa, cuatro, posgrado, algo así. Y eso tiene que ver, o la decisión de cuál de los dos elegir, depende qué es lo que busque el investigador. Supongo que si un investigador pone la educación en años, quiere buscar información de cuán importante es un año adicional de educación. Pero si un investigador pone esa variable en categoría, quizás lo que le importa es saber si acabar un nivel educativo de primaria, secundaria, terciaria es más importante. O quizás simplemente por un problema de datos. Puede ser de que sus datos en años no estén disponibles, solamente estén en categorías. Entonces, eso ya es una decisión que toma el investigador, si ponerlo así en un número continuo o ponerlo en categorías. Hago un tab y acá está. 853 mercados tienen un área menor a 500 metros cuadrados. 512 tienen áreas mayores a 3000. Ok. Ya. Veamos Recode. Hace un rato vimos Recode, pero vamos eh, vamos a utilizarla de vuelta. Ya. Yo tengo esas categorías, pero no me gustan. Quiero reagruparlas. Por ejemplo, quiero que esta categoría uno se quede así, esta categoría 2 se quede así, pero estas tres quiero que se conviertan en una sola categoría. No sé, mi jefe me dice, oye, muchas categorías, la regresión va a salir mal. Mejor, eh, mejor simplifiquemos la información y convertamos esto en tres categorías. Esta va a ser una categoría, esta otra, y estas tres, una sola categoría. Entonces, para hacerla más corta, yo puedo hacer esto. Estoy diciendo, recodifícame la variable grupo accounts y los que tienen valores 4 y 5, conviértelos en categoría 3. Entonces, a este lado, a la izquierda del signo igual, le estoy poniendo las categorías antiguas o originales, y acá le estoy poniendo a la nueva categoría o al nuevo valor que estoy asignándole. Entonces, a las categorías 4 y 5, ahora pongoles 3, categoría 3. Corro eso. Y si vuelvo a hacer el tab, me doy cuenta que la categoría 1 sigue con 853
la 2 con 503, y la 3 ahora es la suma de 492, 252 y 512, que sería 1256. Pues para eso sirve el ARRICODE con estos paréntesis. Acá otro ejemplo, le estoy diciendo, a las categorías 1 y 2, ahora ponles en la categoría 0. Y lo que era antes categoría 3, ahora ponle categoría 1. Borro. Y cuando hago el tab, ahora solamente existen dos categorías, 0 y 1. Listo. Esa es la forma de recategorizar o de recodificar una variable categoría. ¿Hay otras formas? Sí, con este InList y este InRange. No me voy a detener mucho, pero básicamente hace lo mismo que esto. Por ejemplo, acá dice, genérame una variable pared latsen2 en base a la información de la variable P41. Si esta variable P41 toma valores 1 o 2, a esta variable ponle 1 y a todos los demás 0. ¿Cómo? Si no me entendieron ahí, acá les pongo el equivalente. Esta línea 160, 146, 147 hace lo mismo que esta línea 144. Lo que le está diciendo es ponle valor de 1 si P41 toma valor de 1 o 2. Acá está, ¿no? 1 y 2. Y a todo lo demás, ponle valor 0. Entonces, la línea 146 y 147 hace lo mismo que la línea 144. No me voy a detener mucho porque no es un método que se utilice mucho. Y la otra forma es con InRange. InRange hace lo mismo, solamente que cuando la variable es una continua. Por ejemplo, acá le estoy diciendo, genérame una variable que se llame grupo acons2, que tome el valor de 1 si la variable P322 está en el rango de 0 a 500. Reemplázame la variable grupo acons2 con el valor de 2 si la variable P322 está en el rango de 501 a 1000. Y reemplázame la variable grupo acons con el valor de 3 si la variable P322 está en el rango de 1001 a infinito. Entonces, este InRange sirve como si fuera, como esto, vamos a poner. Esa partecita de InRange, esa partecita de InRange es equivalente a haberle puesto que P322 es mayor o igual a 501 y P322 es menor o igual a 1000. Es equivalente. Es InRange, es equivalente a haber puesto toda esa condición. Pregunta, chicos, hasta ahí. Quiero acabar ese file hoy día, así que corramos un poco. Dice, comando sort y gsort.
Sort quiere decir ordenar. Entonces le estoy diciendo, ordéname mi base de datos según distrito. Entonces, yo busco la variable distrito, entonces está un poco desordenado. Acá empieza con A, B, pero acá está I, L, de vuelta B. Está desordenado, ¿no? Le voy a poner sort, distrito, y me doy cuenta que lo ha ordenado en orden alfabético. Primero A, luego B, luego C. Todo está ahora en orden alfabético. Para eso sirve el sort, para ordenar. Pero si yo no quiero de la A a la Z, sino de la Z a la A, ¿qué hago? Para eso sirve el comando gsort, y corro esto. Ahí está. Pongo gsort y le pongo negativo porque le estoy diciendo, hazlo de forma inversa de lo que se hace usualmente. Usualmente es de A a la Z, ahora le digo hazlo inverso, de Z a la A. Y acá me pone desde Zurite en Z hasta Bancay en A. Este comando es para ordenar de A a la Z y este de Z a la A. Si yo quiero utilizar el comando sort y gsort, pero no con una variable de texto como distrito, sino con una variable numérica como P322, también lo puedo utilizar. Si pongo sort P322, lo va a ordenar de menor a mayor. El menor hasta el mayor, que acá es 200.000. Pero si quiero al revés, del máximo valor al mínimo valor, igual gsort, el signo negativo, y P322, ya está. Está desde el mayor hasta el menor, que es 10 abajo. Pues esto es lo que está ordenando eh, de A a la Z, de Z a la A, de menor a mayor, de mayor a menor. Listo. Y esa línea que parece rara, ¿qué fue? Dice, ordéname según departamento, según provincia y según distrito. ¿Cómo así? ¿Cómo se puede ordenar según diferentes variables? Sí. ¿Por qué? Veamos. Acá está departamento, provincia y distrito. ¿Qué va a hacer? Primero va a ordenar los departamentos de la A a la Z. Luego, dentro de cada departamento, va a ordenar las provincias de A a la Z. Y luego, dentro de cada provincia, va a ordenar los distritos de la A a la Z. A ver, corramos. Arriba. Y acá está. Los departamentos están de A a la Z. Ancash, perdón. Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, ¿no? Pero dentro de cada departamento, por ejemplo, veamos, Amazonas. Dentro de cada departamento ha ordenado las provincias también de la A a la Z. Bagua, Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza. Y luego, dentro de cada provincia, ha ordenado los distritos. Dentro de la provincia Bagua, ha ordenado los distritos de A a la Z. Entonces, para eso sirve el sort con varias variables. Y también se puede hacer eso, pero con variables numéricas, sí. Acá, por ejemplo, estoy poniendo sort P322 y P362. Y las P322 es una numérica. P362 también es una numérica. ¿Qué va a hacer? Lo mismo, ¿no? Va a ordenar primero según P322 y luego dentro de cada valor de P322 va a ordenar según P362. Veamos.
Acá está P32.2, P36.2. Acá está P32.2, primero en orden, de menor a mayor, y dentro de cada valor de P32.2 va a ordenar a P36.2 de menor a mayor, 20, 21, 180. Dentro de estos valores 12, ordena de menor a mayor. Dentro de estos valores de 20, ordena de menor a mayor. Y así pueden ordenar, ¿no? Por ejemplo, acá le estoy diciendo, en GSORT, le estoy diciendo, ordena, como está con el signo negativo antes, ordena de mayor a menor según la variable P32.2 y luego este es de mayor a menor, y luego de menor a mayor con P32, P36.2. Acá lo que he hecho, primero P32.2 de mayor a menor, y luego dentro de cada uno de estos, ordena el P36.2 de forma de menor a mayor. Veamos acá, 1600. Dentro de 1600, ordena de menor a mayor. Listo. Sigamos. Usualmente van a aparecer estas palabritas, subguión N minúscula y subguión N mayúscula. ¿A qué se refiere subguión N minúscula? Se refiere a este numerito que está acá a la izquierda, el número de fila. Si yo le digo, por ejemplo, muéstrame, browse, la fila igual a 5, pero if no, voy a hacer esto. Muéstrame si la fila es igual a 5, me muestra la fila 5. Para eso sirve ese subguión n. Puedo crear acá lo que estoy haciendo es una variable. Estoy creando una variable xn que sea simplemente el número de fila. Este xn es el número de fila. Nada más. Pero cuando aparece subguión n mayúscula, se refiere al tamaño de mi base de datos en filas. Yo sé que mi base de datos tiene 2612 filas, entonces subguión n es ese numerito. Quieren, acá pongo display, muéstrame el valor de subguión n mayúscula. Y me dice, para esta base de datos, subguión n mayúscula toma el valor de 2612. Y es eso. Pregunta, chicos. Ya, sigamos. Creo que esto ya lo hemos visto. Igual, súper rápido. Ya. Para cambiar la etiqueta a una variable, se le pone esta. Por ejemplo, yo tengo acá una variable que se llama grupo accounts. Su nombre es grupo accounts, pero no tiene etiqueta, no tiene una descripción. Si yo quiero poner una descripción acá, pues le pongo acá label bar, darle una etiqueta a la variable. ¿A qué variable? A la variable grupo accounts. ¿Qué etiqueta? Grupos según área construida. Borro todo esto y acá aparece lo que le he puesto. Grupos según área construida. Para eso sirve label bar. Eso es para ponerle nombre a una variable. Pero si yo le quiero poner nombre a los valores de una variable, veamos qué hago. Voy a buscar la variable grupo accounts. Grupo accounts. Grupo
Esta variable del grupo acons, pues, según lo que veo, toma valores 1 y 0. Acá está 1, por ahí debe haber ceros, más abajo de esto, ceros. Pues yo quiero decirle a Stata que le dé una etiqueta al 0, que va a ser área reducida, y una etiqueta al 1, que sea amplia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a correr dos líneas. La primera línea lo que dice es, Stata, en tu memoria, guárdame este conjunto de información. El 1 se refiere a amplia. El 0 se refiere a reducida. Esa información, guárdala en tu memoria con el nombre de label 1. Eso es lo que hace esto. Está definiendo un conjunto de valores y etiquetas con este nombre, label 1. En la siguiente línea lo que está diciendo es, ese label 1 que has guardado hace un rato, atribúyelo a la variable grupo acons. Entonces, estas categorías que estaban guardadas en tu memoria, ahora aplícalas, atribúyelas a la variable grupo acons. Entonces, corro eso y ahora cuando voy a la variable grupo acons, ya no me salen unos y ceros, sino me sale amplia y reducida. Si hago doble clic en reducida, veo que es 0. Si hago doble clic en amplia, veo que es 1. Entonces, es la forma de decirle a Stata que asigne etiquetas a los valores de una variable. Ok, eso. Y nos queda 15 minutos, corramos. Ya hemos visto esto de Codebook en la primera sesión. Veamos este. Count es un comando que simplemente es contar. Cuéntame cuántas veces se repite este. Vamos a. En un segundo voy a buscar esta variable. Estoy diciendo, cuéntame cuántas veces la variable puesto ver toma el valor de missing. Puestos ver. Un segundo. Y ahora sí. Está diciendo. Eh, corremos un poquito acá. También dice. Hemos contado cuántas veces la variable puesto ver toma el valor de missing. 9 veces. Entonces, hay 9 observaciones donde hay valores perdidos de puesto ver. Listo, ya hemos visto esto. Sum con doble M quiere decir sumaréis, que es decir, sácame valores estadísticos descriptivos de esa variable. Entonces me dice, la variable P322, su media es esta, su desviación estándar es esta, el mínimo valor es este, el máximo valor es este. Si pongo detail, me va a dar más información eh, más detallada. Por ejemplo, percentiles, varianza, asimetría y kurtosis. Pero eso ya lo hemos visto antes. Lo que me importa ahorita es esto. Yo puedo sacar esos mismos estadísticos, pero separando según categorías o según grupos. Por ejemplo, ahora quiero sacar estadísticas según este grupo, según esta variable. Esta variable es tipo de mercado. Hay mercados mayoristas, minoristas y mixtos.
Le estoy diciendo, sácame estadísticos descriptivos de la variable P322, que es área construida. Pues quiero saber área construida según tipo de mercado. Corro eso y acá me sale. Estos son las estadísticas de los mercados mayoristas, minoristas y mixtos. Acá me dice. Hay 44 mercados mayoristas, cuyo en promedio su área construida es de 10.130. Con esa desviación, el mercado más chiquito tiene 190 metros cuadrados y el más grande tiene 200.000 metros cuadrados. Dentro de los minoristas hay 2.303, cuya media de su área construida es 1.701, y con estos datos que el más chiquito tiene 10 metros cuadrados, el más grande 60.500 metros cuadrados. Y dentro de los mercados mixtos, que son a la vez mayoristas y minoristas, hay 265 de estos, cuya media de su área construida es 5.343, y el más chiquito es de 45 metros cuadrados, el más grande es 100.000 metros cuadrados. Y así, si ahora quiero saber esa misma información, pero separada por distritos, pongo Baisor distrito, dos puntos, Sumarais P322, y acá me sale de todos los distritos. Son un montón, así que va a demorar. Si están todos los distritos del Perú, son más de 1.800, ¿no? Por ejemplo, ahí puedo ver que para Chota hay dos mercados, donde en promedio su tamaño es 3.250 metros cuadrados, el más chiquito es de 3.000 metros cuadrados y el más grande de 3.500. Y así para todos los distritos que ustedes pueden imaginar. Que termine esto. Y esta es la J. Son como 1.800 tantos distritos en el Perú, ¿no? Son un montón. Y ya va a acabar. Está la O. Maduro, Paucartambo, Pilcopata, Pisac, Piura, Pomalca, Pueblo Libre, Puno, Purus, Quinoa, Reque, Rioja, San Clemente, San Jerónimo, San Marcos, San Nicolás, Sancos, Santa, Satipo, Sullana, Tacna, Tocache, Burgos, Viru, Huanchac, Yauyos. Ya está, terminó. Entonces, sigamos. Otra forma de sacar estadísticos descriptivos es con tap-stab. Con tap-stab lo que hago es le digo, sácame estadísticos de estas variables, P321, P322, pero separado por grupos. ¿Según qué grupo, según qué variable? Según la variable grupo account. Borro. Y acá me sale. Veamos un poquito. Me sale P322 era área construida, ¿no? Entonces, 409.99 es la media del área construida de, de los mercados con área reducida. 4.159.67 es el promedio del área construida de los mercados con área amplia. Si considero a todos, la media del área construida es 2.203. P321 es, pues, área del terreno.
677,57 es el promedio de área, pues, de área del terreno de los mercados con característica reducida. Y 5.397 es el promedio del área de los mercados con esta categoría amplia. A eso se refiere, con tap step. Entonces, cuando hago tap step, lo único que me está dando es la media, ¿no? El promedio. El promedio, este es el promedio de la variable expectativos 1 para esta categoría. Este es el promedio de esta variable para esta categoría. Este es el promedio de esta variable para esta categoría. Este es el promedio de esta variable para esta categoría. Pero como se dan cuenta, solamente me saca el promedio. No me saca ni la desviación, ni el percentil, ni la varianza. ¿Cómo puedo meterle esa información? Acá. Antes de ponerle el by, le voy a poner stat. ¿Qué es stat? Es un subcomando o una subfunción que le hice, que le da la lista de las cosas que quiero que me muestre. Acá le estoy diciendo, ponme la media y además ponme el percentil 50. Voy a correr y acá está. Vamos a primero correr así, ¿no? Solamente eso. Entonces, esta es la media de esta variable para este grupo. Esta es la media de esta variable para este grupo. Los que están abajo serían el percentil 50 de esta variable para este grupo, el percentil 50 de esta variable para este grupo. Este sería el percentil 50 de esta variable para este grupo, percentil 50 de esa variable para este grupo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para eso sirve. Si yo le pongo acá más información, por ejemplo, SD, desviación estándar, entonces la tabla va a crecer. Esta sería la media de esta variable para este grupo, el percentil 50 de esta variable para este grupo, la desviación estándar de esta variable para ese grupo, y así para todos. Ya. Acá, por ejemplo, vamos a borrar este call stop, no hace nada en realidad. Acá, tap stop de 3 variables, pero quiero la media del percentil 50, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el percentil 99. Si yo corro solamente esto, me daría una tabla bien grandecita. Lo habíamos explicado, ¿no? Esta sería media, percentil 50, desviación estándar, coeficiente de variación y percentil 99. ¿Qué cosas puedo poner acá? Vamos a ir a help, tab, stat, y abro. Y acá me va a dar una lista de todo lo que puedo poner dentro de esos paréntesis. Min, count, n, sum, max, mix, range, sd, varianza, c, coeficiente de variación, estándar error de las medias. Esto es asimetría, kurtosis, todos los percentiles, el rango intercuartil y la equivalencia específica. Todo eso. Todas esas abreviaciones las puedo poner dentro de ese tab stop. Y bueno, si se han dado cuenta, acá adelante le he puesto un asdoc. El asdoc es un comando adicional que sirve para exportar de forma rápida a Word todo lo que está acá. Si corro, esa tablita la va a exportar a Word de forma rápida. Acá está. Lo he guardado con el nombre de MyFile. Y acá está. Esa tabla la exportó acá. Ese asdoc es un comando muy fácil de utilizar, pero tiene algunas limitaciones que vamos a ver luego en otra sesión. Pero cuando son cosas simples, es muy, muy útil. Cuando son cosas complicadas, ya no sirve mucho el stock. Pero con tablitas chiquitas como estas, es genial. Ok.
Hasta ahí pregunta, chicos. Jorge. Profe, cuando uso ASDOC me sale error. Dice ASDOC no se reconoce. A ver, instálalo. Ah, tengo que instalarlo primero. Ah, bueno. En el mío vino eh, por defecto, pero quizás en algunas computadoras no está instalado. Mm, Tarda en instalarlo. A ver. SSC install a stock. Y ese ASDOC puedo utilizarlo para cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, ASDOC table de la variable, eh, la variable grupo accounts. Corro y también lo mando. Y acá está. Esta es la tabla que le mandé hace un rato. Esta es la tabla que le mandé ahorita. Si hago otro ASDOC, un ASDOC, como sumaráis de P39, de P32. Abro. Y acá abajito ha incluido lo que le acabo de decir. Entonces, cuando pongo ASDOC, está llenando el mismo Word con diferentes tablas. Es muy, como se han dado cuenta, bien fácil. Una forma rapidísima de exportar. ¿Sí hay preguntas, chicos? Por ejemplo. Ah, profe, algo que no me quedó todavía claro es que cuando yo uso by, Ajá. la siguiente función o subfunción que yo aplique, la va a aplicar como si la base de datos estuviera ordenada, pero no va a cambiar la base de datos, o sea, no la va a ordenar. Pero cuando uso sort o by sort, sí la va a ordenar, o sea, sí hay un cambio en la base de datos en el sentido del orden, ¿no? Sí, cambia el orden. Pero si pones solamente by y tu base de datos está muy desordenada, no va a correr. Ah, Te voy a entiendo, entiendo. decir, primero ordénala y luego recién eh, luego recién mándame a hacer lo que desees. Pero eso solamente es cuando la base de datos está muy, muy desordenada. Ah, profe, ¿podría explicar de nuevo el label, el bar? ¿Qué es el bar? Ya. Este es para darle etiqueta o descripción a la variable y todo esto es para darle etiqueta o descripción a los valores de la variable, ¿no? Por ejemplo, grupo accounts, grupo, es la variable. Ah, ¿cómo describo la variable? Esta etiqueta, ¿no? O sea, acá le digo, a esta variable, grupo accounts, ponle una etiqueta que sea esto. Eso es la variable. Pero dentro de la variable puede tomar dos valores, ¿no? Puede tomar el valor de 0 y puede tomar el valor de 1. Si yo quiero asignarle un letrerito, un nombrecito al 0 y otro nombrecito o categoría al 1, entonces recién utilizo esto. Acá acá estoy definiendo que el 1 se refiere a amplia y el 0 a reducida, eso que lo guarde como una información en su memoria, y acá recién le estoy diciendo, esa información que guardaste, atribúyela a la variable grupo accounts. Estas dos variables, estas dos filas siempre aparecen juntas. Me parece ineficiente hacerla en dos filas, pero no hay otra opción, al menos que yo conozca. Es la única forma en la cual se le pone sus etiquetas.
Dime, Jorge. Profe, ¿puedo usar el visor y el ejem para, digamos, que yo quiero ponerle etiquetas a los diferentes mercados? Si uso visor y el ejem, ¿puedo evitar que me asigne la misma categoría a mercados que tengan el mismo nombre? Ah, sí, exacto. Esa es la idea. Sí, sí, eso sí ya sería si tu base de datos tiene muchas repeticiones, ¿no? O sea, eh, no sé, por ejemplo, hay mercados que se llaman igual en diferentes distritos. Sí, sí, puede servir para eso. Visor. Preguntas, chicos, ¿me preguntas? Ok, chicos. Entonces, ya son las 10, así que seguro están con sueño. Así que eso sería todo por hoy, chicos. Ya nos vemos el jueves a las 8. Y chicos, cuídense, nos vemos. Ya subo la grabación en un momento.